vamos a hacer un resumen del capítulo 13 que corresponde a hamiltonianos. Bueno, se acordarán que la formulación lagrangiana es... Bueno, va a depender de unas coordenadas generalizadas, Q1 hasta Qn, y Q1, las velocidades, Q1' hasta Qn punto. Y esta lagrangiano se definió como la energía cinética menos la energía potencial. Y bueno, se acordarán que las ecuaciones de Lagrange dicen que la parcial de la lagrangiana respecto a QI es igual a la derivada respecto al tiempo de la parcial lagrangiano respecto a QI punto. Y estos son para I igual a 1 hasta N. Y también recordarán que el momento generalizado se va a definir, justamente esto es un análogo de la ley de Newton, esto se puede como relacionar con la fuerza generalizada, y esto se puede relacionar con un momento generalizado. Y bueno, entonces aquí el momento generalizado queda como la parcial lagrangiano respecto a la velocidad generalizada, igual de 1 hasta n. Ahora lo que voy a hacer, ¿dónde está? Ahora lo que voy a hacer es definir una nueva variable con todo esto que ya tomé. Esto va a ser el hamiltoniano. Bueno, es más bien una nueva función. El hamiltoniano va a venir dado por la suma de i igual a 1 hasta n de pi por qi punto menos el lagrangiano. Y a esta ecuación, esto se le llama el hamiltoniano. Y lo que nos van a interesar ahora, si en el lagrangiano teníamos Q1 hasta Qn y las velocidades Q1 punto hasta Qn punto, ahora lo que nos va a interesar son los momentos y las posiciones, es decir, Q1 hasta Qn y P1 hasta Pn. Esto es el espacio de configuraciones. Y esto de acá le voy a llamar el espacio fase. Y vamos a ver que este espacio fase tiene propiedades muy interesantes. Y pues sí, el hamiltoniano va a ser justamente una función de estos momentos y de estas posiciones generalizadas. Eso es lo que nos va a interesar en esta nueva aproximación. Ahora, primero voy a mostrar que en muchas ocasiones el hamiltoniano no es ni nada más ni nada menos que la energía. Porque ustedes tienen, y lo voy a hacer en una dimensión, pero en muchas áreas es análogo. Ahora, ustedes tienen su hamiltoniano que es PQ punto menos el lagrangiano. Y bueno, el lagrangiano en muchas ocasiones, si se fijan, es un medio de una función que depende solo de la coordenada general, Q punto cuadrada, menos la energía potencial, que solo depende de Q. Y en este caso, si se fijan, P, que es la parcial lagrangiano respecto a Q punto, como esto no depende y solo depende Q punto aquí y aquí no va a depender, entonces esto va a ser igual a de Q punto. Si ahora esto lo multiplico por P por Q punto, esto me va a quedar A de Q punto cuadrado. Pero bueno, este es el término de la energía cinética. Y entonces, si se fijan, esto no es nada más, o sea, aquí hay un medio y aquí no hay, entonces esto es claramente
2 veces la energía cinética. Entonces, en este tipo de casos específicos, queda muy bonito, porque esto es igual a 2 veces energía cinética menos energía potencial de lagrangiano, y esto simplemente es T más U, que esto es la energía mecánica total. O sea, el hamiltoniano en muchos casos coincide con la energía total, entonces es muy fácil obtenerlo y no hay que hacer todo este proceso. Y bueno, ¿qué más? Ahí, bueno, obviamente va a quedar Q punto, va a quedar como P sobre A de Q. Y esto, si se fijan, es una... Bueno, la velocidad va a depender de Q y de P. Entonces, justamente es la aproximación hamiltoniana, eso es lo que necesitamos encontrar, que dependan de la posición y de los momentos generalizados. Okay. Bueno, entonces tenemos que o sea, ahora lo que les voy a mostrar es que si el lagrangiano es constante, el hamiltoniano debe ser constante. Si no depende del tiempo, Si no depende del tiempo, no debe, o sea, si el lagrangiano no depende del tiempo, el hamiltoniano no debe depender del tiempo. Bueno, esto lo voy a poner como... Bueno, ya vimos que esto es PQ, y la Q depende de P y de los momentos, menos el lagrangiano. El lagrangiano depende de las Q y de Q punto, que esto depende de P y de Q. Y esto también va a depender de... Bueno, ahorita van a ver. Resulta que la parcial del hamiltoniano respecto a Q va a venir dada por P, que aquí no va a importar porque no es una función de esto, por la parcial de Q punto respecto a Q. Menos, porque aquí hay menos, la parcial lagrangiano respecto a Q, más la parcial lagrangiano respecto a Q punto, y ahora sí la parcial de Q punto respecto a Q. Y si se fijan, este y este son los mismos. ¿Por qué? Porque esto no es nada más y nada más que menos P. Entonces se cancelan. Ah, no, perdón, este es P positivo. Ajá. Ajá, este es el momento. Entonces, pero aquí hay menos, entonces estos dos se van a cancelar. Entonces solo me va a quedar esto. Entonces, la parcial del hamiltoniano respecto a Q es lo mismo, es menos la parcial del lagrangiano respecto a la coordenada. Entonces, si el lagrangiano se conserva... Ah, no, perdón, les dije otra cosa. Pero bueno, el chiste es que si el hamiltoniano... Bueno, la parcial del hamiltoniano respecto a la coordenada es lo mismo que menos la parcial del lagrangiano respecto a la coordenada. Y bueno, ahora ya, y que saqué todas estas cosas, les voy a mostrar las ecuaciones ya de Hamilton, que son las que ya se van a quedar, y que es una expresión alternativa a las igual que Lagrange, es una expresión alternativa a Newton. Ahora vamos a tener 3 alternativas distintas. Entonces, bueno, a ver, ¿cuál es la parcial del hamiltoniano respecto al momento? Perdón, es que si tienes aquí que el hamiltoniano es P Q punto menos L, entonces aquí esto es Q punto más P, y ahora sí por la parcial de Q punto, porque Q depende de eso, y bueno, es una regla de producto. Q punto respecto a P. Aquí hay un punto. Y ahora sí, la del lagrangiano menos la parcial del lagrangiano respecto a Q punto, y ahora por regla de la cadena, parcial de Q punto respecto a P. Pero este y este, recuerden, esto es justamente P, entonces estas dos se cancelan y solo me va a quedar Q punto. Y aquí tenemos la primera ecuación de Hamilton. La otra ecuación es
la parcial del hamiltoniano respecto a Q. Les había mostrado que era menos la parcial de la lagrangiana. Ya me acordé por qué le iba a usar, perdón. Bueno, menos la parcial del lagrangiano respecto a Q. Pero esto, ¿qué es? Esto por Euler Lagrange es menos la derivada respecto al tiempo de la parcial del lagrangiano respecto a Q punto. Y esto, ¿qué es la derivada respecto al tiempo de P? Y que esto, ¿qué es? Menos P punto. Entonces aquí ya tenemos la otra. Entonces ya tenemos, estas son las dos ecuaciones de Hamilton. A ver, las voy a escribir bien. Que Q va a ser igual a la parcial del hamiltoniano respecto al P, y que el momento, bueno, que P punto va a ser igual a la parcial del hamiltoniano respecto a la coordenada menos, aquí menos. Estas son las ecuaciones de Hamilton. Ahí está, ahora sí es lo que les iba a mostrar, lo que os había dicho, de que si uno era invariante, el otro también. Bien, si el lagrangiano es invariante respecto al tiempo, el hamiltoniano también. Porque ya tenemos estas ecuaciones, entonces observen que la derivada, la derivada del hamiltoniano respecto al tiempo es igual a, bueno, obviamente por lo que les acabo de dar, la suma de igual a 1 hasta n por regla del producto, parcial lagrangiano respecto a QI punto. Acuérdense que esto es la derivada respecto al tiempo, entonces no estoy haciendo nada más que aplicar regla de la cadena. Más la parcial del hamiltoniano respecto a PI por PI punto. Y bueno, y falta lo que depende del tiempo, y lo voy a poner aquí, más la parcial del hamiltoniano respecto al tiempo. Pero ¿qué pasa en estos dos? Ya tenemos las ecuaciones de Hamilton, entonces este y este se van a cancelar. ¿Por qué se van a cancelar? Porque la parcial de este respecto, o sea, la parcial del hamiltoniano respecto a QI, acuérdense, esto es menos PI. Y la parcial del hamiltoniano respecto a PI es QI puntos aquí. Y estos dos son lo mismo, solo que uno negativo y otro positivo. Entonces todo esto se va a cero. Entonces la derivada total del hamiltoniano es la derivada parcial del hamiltoniano. O sea, eso es algo bastante fuerte. Entonces ahora ya tenemos esta formulación del hamiltoniano, ¿no? ¿Cómo podemos usarla mecánicamente? ¿Cómo podemos trabajar en un problema así, paso por paso? Bueno, aquí hay una receta de 6 pasos, más o menos. Los primeros pasos van a ser igual que Euler Lagrange. El primer paso es escoger tus coordenadas. Escoge Q1 hasta Qn. Eso es básico, ¿no? Y luego, el segundo paso es, tienes que encontrar tus energías cinéticas y potenciales en términos de estas y de sus velocidades. Puntos aquí. Luego, el tercer paso es, tienes que encontrar los momentos en términos de, tienes que encontrar las P1 hasta Pn. Si tu energía cinética no depende más bien tu lagrangiano, tu potencial no depende de las velocidades, entonces esto lo puedes sacar simplemente como la parcial de la energía cinética respecto a las QI. Esto sería el PI. Pero si no sucede eso, entonces no hay vuelta, tienes que sacar por la mera definición que dimos. La parcial del lagrangiano respecto a las velocidades generalizadas es el momento generalizado. Así es como los tienes que sacar. El cuarto paso, tienes que encontrar los QI puntos, las velocidades generalizadas. No las necesitas para este procedimiento. Necesitas momentos y
coordenadas generalizadas. Entonces las QIs tienes que lograr ponerlas. Las QIs tienen que estar en términos de los momentos generalizados de las coordenadas generalizadas. Eso es lo que tienes que lograr. Luego, el quinto paso, tienes que encontrar el hamiltoniano. Y bueno, ya sabemos cómo va a estar definido, como la suma de igual a 1 hasta n de p i q i punto, aquí es donde citas los q puntos, menos el lagrangiano. Tienes que encontrarlo, pero sabemos en particular que si no depende de... Bueno, esto no lo demostré, pero eso es cierto. Si la relación entre coordenadas generalizadas y cartesianas no depende del tiempo, entonces, bueno, ese es el caso general de lo que les dije hace un rato, entonces el hamiltoniano va a ser igual a la energía, que es energía cinética menos energía cinética más energía potencial. Eso es algo bien práctico. Y ahí el paso sexto es escribir las ecuaciones de Hamilton, que en su forma general, bueno, yo les mostré para una variable cómo era, pero en el caso general siguen teniendo la misma forma. Las ecuaciones de Hamilton, que una QI es igual a la parcial de hamiltoniano respecto al momento generalizado y P punto es igual a menos la parcial de hamiltoniano respecto a QI punto. Y bueno, ya casi termino. Así es como resuelves un problema así en términos generales usando esto. Y bueno, ahora algo más que quiero comentar es que en general yo les conté de un espacio-fase que tenemos, empezaré por los Q1 hasta Qn y P1 hasta Pn. Y ahora ustedes dirán, ¿por qué tiene este espacio de importante relación o de diferencia del otro espacio que les había dicho que estos eran las QIs puntos? Y bueno, sí tiene bastante de importancia, o sea, tiene varias cosas. Esto lo voy a denotar esto como un vector z en este espacio fase que va a ser un Q y una P. O sea, por ejemplo, si esto es una coordenada tridimensional del espacio real, 3 y 3, entonces el espacio fase va a tener una dimensión de 6. Esto es un buen artilugio matemático para manejarlo. Y algo importante, no quiero dejarlo pasar. Perdón, es que hay algo importante más aquí que quería decir. En general, cuando tienes ya tus ecuaciones de Hamilton, ¿no? Esto es la parcial de h respecto a pi. Y esto lo puedes ver como una función en términos de las q's y de las p's. Y bueno, y esto es de la i de 1 hasta n, las cantidades de coordenadas que necesites. Y en general, tu Q vector ya más elegante es una función vectorial que va a depender de Q y de P. Entonces, si tienes un vector Z que está dado por las componentes de Q y de P, entonces en general vas a tener, bueno, si se fijan, y también, bueno, esto sucede con P, no lo escribí, pero también P punto va a estar igual al lado, bueno, una PI va a ser igual a menos la parcial del hamiltoniano respecto a QI. Y entonces en general, y bueno, esto es digamos una GI de Q que depende de Q y de P. Y entonces aquí tengo que PI, bueno, P en general, también va a ser una función G vectorial de Q y de P. Y bueno, entonces, si Z es mi vector entonces puedo definir puedo poner, si se fijan, esto es, la derivada de este vector Z punto, que va a venir dada por las componentes Q y punto,
No, perdón. No ponemos vectoriales. Me interesan que sean vectoriales. Q y P. Y esto va a ir dado, imagínense una función h que va a ser igual a las componentes justamente de esas funciones f y g. Perdón el desorden. Pero bueno, esto es una función h de z igual a. Esto es lo que quería mostrarles. Que puedo, en general, en este formalismo, es una, o sea, el espacio fase, la derivada va a ser una función de la función normal. Ajá. Y esto va a ser muy importante en lo que les voy a decir ahorita. Ahora sí. Ajá, porque lo que va a suceder es que si tenemos ahora ya sí un vector z igual a qp, esto va a ser una órbita en el espacio fase. El espacio fase pueden imaginárselo en una dimensión así. Aquí tienes tu coordenada p y aquí tienes tu coordenada q. Entonces aquí tienes una. Pero ¿qué pasa si tienes otra órbita que pasa por el mismo punto? Tendrías dos órbitas distintas que pasan por el mismo punto. Pero esto no puede pasar. ¿Por qué? Por esta ecuación de acá. Porque resulta que si se fijan, esta ecuación no depende del. O sea, solo depende de la posición. O sea, solo puedes. No sé bien cómo explicarlo, pero debe ser la misma órbita que pasa por Z0 siempre. O sea, si tienes dos órbitas diferentes, acá zetas distintas, debe a fuerzas asociarse con la misma. ¿Por qué? Porque por esta ecuación, la Z solo va a depender justo de que sea esa Z, de esa trayectoria. Es única. Entonces, esto puede pasar. O sea, si pasa esto, tiene que ser a fuerzas una sola trayectoria. O sea, esto debe a fuerzas corresponder a una sola trayectoria en un mismo tiempo, porque puede pasar que después llegue a ese mismo punto otra trayectoria, pero en un mismo tiempo debe pasar esto. Y ahora finalmente les voy a mostrar que este espacio fase tiene propiedades muy interesantes, que por cierto el otro espacio, el de las Qs y las Qs puntos, no cumple, por eso es importante este espacio fase. Ya lo quito. Bueno, tenemos que justo este z punto va a estar dado por q punto y p punto. Y estos, bueno, mejor lo voy a hacer en una sola dimensión porque muchas va a estar un poco problemático. Tenemos mi espacio fase z igual a q y p. Q punto. Me interesa aquí que sean las derivadas. Pero esto ya sabemos por las ecuaciones de Hamilton que ya les mostré, que esto es la parcial del hamiltoniano respecto a p, y el otro es menos la parcial del hamiltoniano respecto a p. Aquí está. Y justamente